Voy a hacer una breve intro. Antes de que empiecen a grabar, por favor, me pidieron que pida silencio durante la clase porque estamos con un micrófono ambiental que va a tomar todo, entonces eso, digamos, por ahí. Sé que hay silencio en este momento, pero sostenerlo está bueno por la grabación. Me presento, soy Larisa, la directora de la carrera, y bueno, hoy estoy aquí con ustedes porque estamos presentando esta clase inaugural en lo que es una especie de paradoja para nosotros y nosotras, que es una clase destinada a abrir el cuatrimestre, con todo el peso simbólico que tiene una clase inaugural, por lo que nos permite abrir como agenda académica o curricular, pero al mismo tiempo para nuestros profes, las clases inaugurales son también la última clase. La última clase en el grado, ojo. Porque de esta manera Sandra Carli, en este caso, está culminando su trabajo en el grado. Está culminando demasiado pronto, voy a decirlo públicamente. Muy temprano. Queríamos tenerle un poco más de tiempo aquí, pero bueno, ha decidido iniciar su proceso de jubilación, por lo tanto está terminando el trabajo en el grado, continuará como profesora consulta, trabajando en el posgrado y en la investigación, lo cual también es muy importante para toda nuestra facultad. Antes de arrancar y de presentarla concretamente, sí quiero enmarcar que estamos además haciendo esta clase inaugural, que además tiene un título que se llama Conocimiento, Educación y Comunicación, Desafíos de la Democracia, no solo un día después de la emblemática, de la histórica marcha del 24 de marzo que tuvimos ayer, con el fin de fortalecer la democracia en este momento, que muchas y muchos creemos que está amenazada, sino que particularmente en este contexto de amenaza de la democracia también está amenazado el conjunto del sistema universitario argentino, ¿no? Es también en este contexto que estamos haciendo esta clase inaugural justo con Sandra, un especialista en la investigación en la Universidad Pública Argentina. Simplemente, digamos, yo les preguntaba hace un rato a las y los estudiantes si habían conversado en otras clases y en otras comisiones o teóricos acerca del conflicto que estamos atravesando. Las clases empezaron en la Facultad de Ciencias Sociales la semana pasada. Me permito tomarme 2 minutos para poner en sintonía de qué se trata este conflicto del sistema universitario argentino. Es un conflicto que no solo atraviesa la carrera de comunicación, no solo atraviesa la Facultad de Ciencias Sociales, no solo atraviesa la UBA, sino todas las universidades nacionales públicas de nuestro país, y que es un conflicto en el que confluyen fundamentalmente dos vías, y en un contexto, no es solo un conflicto universitario, sino en un contexto de pobreza, de hambre, de políticas, de crueldad, decimos algunos y algunas. Ahora, este conflicto, particularmente en la universidad, confluyen dos procesos, ¿sí? O dos procesos, dos vías fundamentalmente, también otras, ¿sí? Pero me voy a detener en dos. Por un lado, el congelamiento del presupuesto universitario. Seguramente han leído ya la carta de la decana y del vicedecano. Nos acompaña acá el vicedecano Diego de Charras, también digamos la carta de la decana Ana Arias, en donde explican que el presupuesto de la universidad, por lo tanto de la Facultad de Ciencias Sociales, está congelado. Nosotros te estamos contando hoy con un presupuesto que fue elaborado en septiembre de 2022, que fue el presupuesto 2023 y que es el que se prorrogó, se congeló para su ejecución en 2024. Esto significa que con un contexto inflacionario de inflación interanual de aproximadamente el 300%, este presupuesto no alcanza para el funcionamiento de todas las universidades nacionales. ¿Qué significa esto? El presupuesto sirve fundamentalmente para los gastos que permiten abrir cotidianamente a las universidades. No incluye los salarios de las y los docentes, que ahora me voy a referir a eso. Es el presupuesto que nosotros tenemos para pagar los servidores, y digamos, un servidor que nos permite la conectividad en toda la facultad y en toda la universidad, que nos permite pagar los seguros de las estudiantes, de los estudiantes, de todo el cuerpo docente mientras estamos acá, que le permite a la Universidad de Buenos Aires sostener el hospital de clínicas, que le permite a la Facultad de Ciencias Sociales pagar la limpieza y la seguridad, que nos permite arreglar todos los ventiladores y que anden en todas las aulas. Es decir, tiene que ver con la puesta en funcionamiento cotidiano de nuestras universidades.
digamos, nosotros como facultad necesitamos para este año un presupuesto de 650 millones de pesos para funcionar y el presupuesto congelado de 2023 es de 250 millones de pesos. Por lo tanto, el déficit es más o menos de 400 millones. Con todo esto, lo que estamos estimando es que con este presupuesto, si no hay una actualización presupuestaria, el conjunto del sistema universitario más o menos coincidimos en que tenemos plata para funcionar hasta junio. ¿Sí? Me imagino que les preocupa, ¿no? Les genera incertidumbre, a nosotros también. Lo que nos toca ante la incertidumbre es la concientización, la sensibilización, la organización y la pelea, digamos, por este sistema universitario que es orgullo de nuestro país. La segunda vía en la que confluye en este conflicto tiene que ver con el congelamiento de las paritarias salariales, las paritarias a través de los cuales los gremios docentes que nos representan en tanto trabajadoras y trabajadores acuerdan con el gobierno nacional y que se expresa luego en los salarios que cobramos tanto trabajadores docentes como no docentes. Esas paritarias también están congeladas, hubo un ofrecimiento muy magro del 16%, si no me equivoco fue el último ofrecimiento, en un contexto inflacionario del 70% en los últimos 3 meses, por lo tanto también los gremios estamos yendo o están yendo con el conjunto de la comunidad académica hacia planes de lucha en defensa de los salarios docentes que vienen por una partida presupuestaria distinta a la del presupuesto que les decía antes. Por supuesto también incide en el funcionamiento del sistema universitario todo el desguace del sistema de ciencia y técnica, no voy a ahondar en ello ahora, pero también tiene consecuencias para el funcionamiento de la universidad, también el aumento del boleto, que me imagino que les complica llegar a muchas y a muchos, el aumento de los alimentos que hace que muchas veces no se pueda estar todo el día fuera de casa para poder, por los gastos que eso significa. No voy a andar mucho más porque no es una clase sobre conflicto universitario, sino la clase inaugural de Sandra, pero me parece así importante compartir un poco en qué contexto estamos precisamente hablando de educación, de conocimiento, de comunicación y de democracia, ¿no? Dicho todo esto, ahora sí vuelvo al foco principal. Acá Mariana Alandó trajo unas florcitas, nosotras trajimos otras para homenajear a Sandra, las dejamos aquí, las entregamos hace un ratito. Y bueno, les presento ahora sí a Sandra Carli, quien fue profesora de muchos de nosotros, también fue mi profesora hace muchos años atrás, de muchas y muchos de nosotros también, quienes hoy integran la cátedra, por supuesto. Y bueno, hoy nos está acompañando la profesora Sandra Carli con esta clase inaugural que se llama Conocimiento, Educación y Comunicación, Desafíos de la Democracia. Sandra es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET e investigadora del área de Educación y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani de nuestra propia facultad. Es coordinadora del programa de estudios sobre universidad pública. Ha dirigido innumerables proyectos de investigación y actualmente dirige un proyecto UBASIT que se llama Transiciones Históricas de la Universidad Pública, Huellas de la Pandemia en Instituciones, Experiencias y Conocimientos. Se desempeñó como profesora titular de la materia Comunicación y Educación, esta materia, que ahora se llama distinto para el plan nuevo, Comunicación, Educación y Cultura, ¿no? Si no me equivoco, desde el año 1995. Además dictó cursos de posgrado en distintas universidades del país y de otros países de América Latina. Entre sus publicaciones recientes se destacan los libros La Universidad como Espacio Biográfico, Itinerarios Académicos, Intelectuales y Políticos en Humanidades y Ciencias Sociales, publicado en 2023. Otro de los libros que se destaca es El Estudiante Universitario, hacia una historia del presente de la educación pública, del año 2012. Y La Memoria de la Infancia, estudios sobre historia, cultura y sociedad, de 2011. Como compiladora publicó Historia de la Universidad de Buenos Aires, 1945-1983, el tomo 3, que se publicó en el año 2022. Antes de darle la palabra, el agradecimiento a Mariana Bernal, profesora adjunta y a cargo a partir de este momento de la cátedra. Muchos éxitos en la tarea, querida Mariana. Y bueno, y a todo el equipo, a Melina, a Andrés, a Bárbara. Y bueno, los dejo con Sandra Carli. ¿Tengo que mover esto o no? Bueno, buenas tardes a todes, a todes. Bueno, quiero comenzar agradeciendo esta invitación a esta clase inaugural y de despedida
y de cierre y de continuidad, porque como hablábamos recién con Diego, nunca nos vamos de la universidad y seguiremos estando desde otras posiciones y siempre colaborando en particular con esta facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, con la que estoy ligada en realidad desde 1993. Estaba rastreando viejos programas de la materia o el programa inicial que arrancamos en el 93, después en todo caso fue el concurso docente con jurados que en otro momento puedo mencionar, importantes, reconocidos de aquel momento, yo era muy joven, pero bueno, estamos hace tiempo, nos jubilamos poco antes, puede ser, en edad jubilatoria, y un par de años más, pero muchos años por aquí. Bueno, yo quiero contar que armé un texto que voy a leer y comentar, es decir, vuelvo con un estilo clásico, ¿no? Al viejo estilo de cuando preparaba las clases, cuando arranqué, que escribía todo, ¿no? Que bueno, que es una modalidad que ha ido variando a lo largo del tiempo, pero bueno, decidí hoy venir con los papeles y con los libros. Venir con los libros, que en tiempos de presencia tan fuerte de las pantallas, muchas veces van quedando en un segundo plano y no viene mal volver a invitarlos, ponerlos sobre la mesa y compartirlos. Bueno, quiero comenzar con la frase de una canción que he tenido todos estos días en la cabeza, ¿no? Y una frase en particular que es todos estos años de gente. Canción que tiene ese título, con letra de Luis Alberto Spinetta. No sé si ustedes son muy jóvenes en algunos casos, si está en la memoria del rock argentino esa canción, sí, dice alguien por ahí, varios más también. De Luis Spinetta, en un álbum conjunto con Fito Páez, un álbum de 1986, La La La. Entonces, esa canción, me parece que en algún lado leí que esa frase alude a una experiencia colectiva de la humanidad. Algo de esa frase, del tiempo vivido y del que seguiremos viviendo, que es tantos años de gente, ¿no? Recién saludaba al fotógrafo, que nos conocemos de los pasillos de hace mucho tiempo y de muchos acontecimientos y de haber documentado distintas batallas. Es decir, todos estos años de gente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? La canción tiene también algunas referencias biográficas porque es de 1986, entonces en un momento habla de la caña Legui, que algunos de los que estudiamos en los años 80, la caña Legui era una bebida que se tomaba, económica, ¿no? Alguien dice por ahí que sí, hoy han variado mucho las bebidas juveniles, ¿no? Y el recuerdo de la ciudad de Buenos Aires de aquel momento. Todos estos años de gente en la universidad pública, diría yo. La universidad pública como un espacio de formación, de sociabilidad, de experiencias académicas, de experiencias y de aprendizajes académicos, pero también sociales y políticos, ¿no? Quiero destacar eso porque es un punto de partida en la medida en que este no es un espacio de homogeneidad social, ni de homogeneidad política, ni de homogeneidad disciplinaria, sino que es un mundo de una plena diversidad y al mismo tiempo con marcas de la desigualdad y de la diferencia social, que pone una potencia particular a la experiencia universitaria en las universidades públicas en la Argentina. Es inevitable en esta clase que haga, solo para arrancar, una breve genealogía y dar cuenta de lo que yo llamaría una filiación, que es una palabra interesante, ¿no? La idea de filiación simbólica, de filiación con los antepasados, con cierta experiencia intergeneracional. Filiación porque la actividad docente, la tarea de enseñanza, no se construye ex nihilo, no parte de un punto cero. Esa es una fantasía tecnológica, es una fantasía conductista a veces, es una fantasía de algunas políticas, ¿no? La idea de que hay un punto cero en la historia y que uno arranca ahí, esa idea fundacional que está presente en muchos discursos políticos, de conmigo arranca todo. Con esta orientación y este nuevo gobierno o esta nueva política o esta nueva forma de funcionar, arranco ahí. Sin embargo, estamos siempre en una historia del tiempo, en una serie intergeneracional que deja sus huellas en nuestro lugar de enunciación. Tomo esa expresión, lugar de enunciación, muy en uso en los estudios decoloniales,
que están en la bibliografía del primer eje, ¿no? En el sentido, y lo voy a retomar después, que el pensamiento nunca es abstracto ni deslocalizado, siempre tiene un tiempo-espacio, siempre hay un lugar y un tiempo de enunciación, está dotado de historicidad. Entonces ese lugar que, como dicen algunos autores de esa corriente, dicen que abre preguntas respecto desde qué lugar, ¿no?, se produce, ¿no?, desde qué lugar hablas, hacia quién, cómo, de qué manera, con qué contenidos, pasa a ser una cuestión importante porque nuestro lugar de enunciación, si se trata de una palabra pública, de alguna manera en una clase hay una palabra pública, el aula es un espacio público, siempre está atravesado por alguna afiliación. ¿A qué me refiero? Me formé en los últimos años de la dictadura militar y los primeros de la democracia en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Ciencias de la Educación. Acá hay una colega graduada de esa carrera, aunque no fuimos compañeras. Como otros jóvenes graduados, tuvimos en paralelo una verdadera formación, ¿no?, lo que llamaríamos una buena formación, una verdadera formación, con aquellas figuras que retornaban del exilio interno y externo, en mi caso con Adriana Puigros, que volvía de México, figuras que se incorporaron luego de la realización de concursos docentes en 1985, 1986 aproximadamente, a los nuevos planteles de la universidad normalizada, la universidad postdictadura, lo que llamamos la Universidad de la Democracia. Ubicamos por 1983 en adelante. Nos sumamos a esas cátedras, como pasa con muchos docentes de esta facultad, de mi edad más o menos, un poco más, un poco menos. Nos sumamos a esas cátedras como ayudantes docentes, en mi caso en Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, pero también a otras materias, ¿no?, asignaturas en otras universidades nacionales. Recuerdo Sociología de la Educación con Daniel Filmus en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde estuve un año. Y en algunos casos asumimos en forma temprana, por las demandas de rearmado de las carreras y de los planteles docentes, como profesores, como profesoras. En mi caso, y quiero detenerme ahí, me refiero a la materia problemática de la educación y la cultura de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, donde tuve a cargo y concursé en 1989-90 aproximadamente como profesora adjunta. Era una profesora muy joven, me había graduado en el 86 y arranqué ahí en el 88-89 a dar clases. Allí antes de la UBA, arranca el contacto con el mundo de la comunicación en tiempos de armado de las carreras en el país. Aprovecho para mencionar algunas figuras que viajaban entonces, eran profesores y profesoras viajeras, ¿no? La idea del profesor viajero es una figura interesante para reconocer, ¿no?, no solo la trayectoria de las figuras que pasan y la constancia en sus currículum de esos antecedentes, sino lo que significa en términos de la circulación de los saberes, ¿no?, que se trasladan de un lugar a otro, del exilio mexicano a Buenos Aires, de Buenos Aires a Paraná, de Paraná a Rosario, etcétera, y ahí hay muchas trayectorias docentes en cuyas biografías uno puede ver no solo las circunstancias biográficas, sino la propia modulación del conocimiento, el intercambio, ¿no? Pienso en Horacio González yendo a Rosario y pienso en algunas de las figuras que conocí entonces, Jorge Rivera, Sergio Caletti, Máximo Simpson, Patricia Terrero, Alicia Entel, entre tantos y tantas personas de aquel momento, tantos años de gente, ¿no? También quiero recordar jóvenes estudiantes, yo tenía poca diferencia con los estudiantes de ese pequeño grupo, y quiero recordar entre otros a Víctor Lenarduzzi, que es docente de esta facultad y seguramente ustedes conocen, también a Julio Moyano y a su esposa, cuyo nombre no recuerdo. Alejandro Ojeda, exactamente, y muchos otros más que les perdí la pista. Hoy sí, uno de esos estudiantes de Paraná, es hoy vicedecano de la facultad. Quiero destacar entonces esa experiencia del viaje, que me parece muy potente para pensar los pequeños viajes que hacemos, laborales, estudiantiles, académicos, profesionales, el viaje al conurbano, no solo el viaje a la otra provincia, el viaje internacional del académico científico, sino el viaje al conurbano a dar clase o el viaje a la ciudad, etcétera, etcétera, que da, digamos, mucha información muy relevante para entender los procesos formativos y los aprendizajes
que vamos haciendo mientras transitamos por distintos lugares y entramos en contacto con distintas realidades. Quiero recordar a mi papá que decía: la Argentina es maravillosa. La Argentina es un país extraordinario y tiene que ver un poco con esa experiencia de los viajes por las provincias. Recuerdo a mi padre. ¿Por qué entonces hablo de filiación? Porque en aquel entonces, de alguna manera, nos inscribíamos en una filiación con una generación, con la formación que nos daba una generación que había estado ausente de las aulas universitarias, sea porque nos formamos ex post, después con algunas de esas figuras, quiero decir, sea porque nos apropiamos de sus textos, saberes de las humanidades y las ciencias sociales de manera salvaje. Es decir, de alguna manera no habíamos sido formados en esa literatura de los años académica, de las sociales y humanidades de los años 70, porque no habían circulado en las aulas de la dictadura. Entonces, cuando volvían, leíamos esos textos con dificultad, ¿no? Es decir, no era sencillo, y ahí se produjo una especie que yo llamaría apropiación medio salvaje. Tratando de reconstruir lo que no había sido transmitido en las aulas universitarias por la dictadura militar. Quiero reivindicar, por otro lado, la experiencia autodidacta, entonces y ahora, ¿no? La curiosidad intelectual en tiempos de saberes, en aquellos momentos donde igual había una búsqueda de saberes aún en contextos opresivos, pero también hoy la curiosidad intelectual en tiempos de saberes fast food, ¿no? de resolución rápida, ¿no? En tiempos de saberes demasiado cocinados y armaditos y diseñados y manipulados con tantos recursos tecnológicos disponibles que tenemos a mano, y de tanta al mismo tiempo crisis de fundamentos y certeza. Es decir, cómo lo que se juega hoy y siempre es abrir preguntas, inquietudes intelectuales, curiosidad, ¿no? Estar en una actitud que en ese sentido, diría yo, tiene un fuerte componente autodidacta, también, no solo guionado por los docentes, las facultades, las disciplinas, los programas de las materias, sino lo que desborda un poco eso que tiene que ver con nuestra búsqueda individual y colectiva. Vale la pena entonces resignificar la pregunta por la afiliación y apropiación colectiva del conocimiento. Hoy, en tiempos de individualismo tirano y exaltación del sí mismo ante el orden común, como dice Eric Sadin, hay una especie de exaltación del sí mismo, un individualismo tirano, señala, ¿no? que marca un poco un rasgo de época, y también en tiempos de racionalidad neoliberal y auge de lo que Labat y Dardot llaman una especie de neosujeto disciplinado. Estamos de alguna manera sujetos muchas veces sin darnos cuenta a distintos modos de disciplinamiento que las propias tecnologías, redes, la lógica algorítmica potencian, y también ante perspectivas sistémicas que pretenden, ¿no?, disciplinar nuestras propias búsquedas intelectuales. Y pongo un ejemplo, así como el movimiento feminista y en particular las generaciones jóvenes de mujeres redescubrieron un espectro de pensadoras, escritoras, activistas que las retrotrajo a tiempos remotos de la historia de las mujeres, a leer figuras de principios de siglo que les resultaban desconocidas, es decir, que un propio acontecimiento político, social, vinculado con el género, activa una vuelta a lecturas del pasado, a lecturas desconocidas, ¿no? Por eso hoy las librerías tienen mesas con muchísimas publicaciones vinculadas con género, con antologías sobre pensadoras feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Como un acontecimiento histórico, una coyuntura activa, una curiosidad intelectual, potencia, revisitar autores y autoras de otros momentos históricos que hasta ese momento eran desconocidos. Así como eso se produce, ¿qué quiero decir? Es posible e imprescindible establecer una relación sensible y política con el conocimiento y los saberes, que han sufrido, por supuesto, mutaciones, en el marco de experiencias colectivas. Y quiero poner, entre otros ejemplos, que siempre puse en las clases, y lo vuelvo a poner ahora, que es, bueno, el caso de las agrupaciones políticas, donde las agrupaciones políticas viven experiencias de lectura y de formación que tienen que ver con cosas que la propia militancia política activa como necesidad. En mis tiempos había que leer a Jauretche, digamos, personas que estábamos cerca del peronismo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Ciertos autores
que habían escrito, que habían publicado décadas antes, ¿no? Eran revisitados en el marco de esa experiencia de formación o de iniciación a la política juvenil o a la política universitaria. Es decir, cómo se producen en esas experiencias, son grupos de educación popular o de trabajo profesional, etcétera, etcétera, en las escuelas, en las instituciones, en el marco de las experiencias laborales. Se ponen en juego procesos de identificación, eso es muy importante, ¿no? Se generan procesos de identificación a partir de ese contacto con ciertos autores, conocimientos, no con todos, con algunos que dejan alguna huella, la conexión con ciertos referentes, la entrada a la historia, podríamos decir, a cierta historia del conocimiento por alguna ruta o sendero, no a la historia, sino a una historia que siempre es particular y singular. Me interesa un poco en el título de esta clase, que es Conocimiento, Educación y Comunicación, introducir, por un lado, una perspectiva histórica y, por otro lado, al mismo tiempo, una lectura del tiempo presente. Siempre he insistido con este asunto porque tiene que ver con cómo yo pienso muchas veces buena parte de los temas, ¿no? Que pueden formar parte de un programa, de una materia, lo que llamamos los contenidos, ¿no? No es el nombre de la materia en el nuevo plan de estudios, que incorpora en realidad la palabra cultura. Ahí hay, diría yo, una huella de Paraná, de la experiencia de Paraná, que la materia era problemática de la educación y la cultura, pero también hay una huella de otra cosa, que es que en una primera etapa de la materia, y durante bastante tiempo, desarrollamos varias personas, yo en particular, por haber trabajado muchos años temas de historia de la infancia, pero también docentes de la cátedra que realizaron sus tesinas, temas vinculados con la cultura infantil, ¿no? Porque, de cierta manera, los años 90 fueron una década de explosión del mercado de productos para niños, de un debate sobre la cultura infantil, la distinción que hacía Renato Ortiz entre la cultura internacional popular ligada a los medios y la cultura escolar, etcétera, etcétera, donde el tema, ¿no?, diría yo, de la cultura, en el marco de la expansión de los estudios culturales, pero en nuestro caso, deteniéndonos más en la cultura infantil, ¿no?, tuvo su protagonismo. Ahí menciono solamente este libro, traje libros donde varios docentes de esta cátedra escribieron, Mariana Bernal, Melina Curia, que están aquí, La cuestión de la infancia entre la escuela, la calle y el shopping, ¿no?, que reunió trabajo. Carolina Dueck escribe acá también un capítulo, y otras jóvenes docentes, sociólogas de la carrera de comunicación, etcétera, que expresa, diría yo, de alguna manera, ¿no?, lo que era un tema de época, ¿no? El libro fue publicado en el 2003, o sea, reúne investigaciones de aquella etapa que en pleno proceso de globalización cultural, económica, transnacionalización financiera, etcétera, el tema de la cultura infantil ameritaba empezar a ser estudiado desde el punto de vista del impacto del mercado en la modulación de las identidades infantiles, ¿no? Esto que hoy tenemos naturalizado, podríamos decirlo. Pero vuelvo al título, Conocimiento, Educación y Comunicación, pone en primer lugar en la palabra conocimiento, que en los últimos años ha sido un principio articulador, como diría Gramsci, del programa de la materia. Es decir, por lo menos está expresado en el programa, pero también para mí ha sido un tópico central vinculado con investigaciones de los últimos años centradas en la universidad, en las universidades, en la producción de conocimiento en general en el terreno universitario y científico. Y que expresa otro momento histórico, si uno puede tener en cuenta que las temáticas de las investigaciones, en muchos casos, no siempre, adquieren relevancia en el contexto de una época, podríamos decir que corresponde a la expansión de las políticas universitarias y científicas del periodo que se abre en el año 2013 en adelante hasta 2015. Es decir, los temas vinculados con el conocimiento público, el conocimiento científico, ¿no?, la discusión sobre los distintos tipos de saberes, etcétera, ¿no?, pasa a primer plano en el marco de políticas públicas que, en términos generales, no solo en Argentina, sino también en otros países de América Latina, marcaron un ciclo de época, podríamos decir. Entonces quiero señalar la necesidad de una perspectiva histórica que nos permita reconstruir e identificar las transformaciones de los procesos de producción, distribución y apropiación del conocimiento.
al mismo tiempo que situar debates en cursos acerca del Estatuto del Conocimiento. Esos son un poco algunos de los temas de ese primer eje de la materia, del programa, en los que me quiero detener. Utilizo un poco la palabra conocimiento, pero voy a acudir a veces indistintamente a las palabras conocimiento y saberes, sin desconocer la diferencia que ha planteado Foucault en este sentido, ¿no? Que utiliza más la noción de saberes para referir a los saberes en el marco de ciertas formaciones discursivas, ligados con determinado espacio y positividad, ¿no? Pero poco la palabra conocimiento como significante está muchísimo más instalada muchas veces en distintos discursos y me interesa recuperarla. Como me propongo un poco al final pensar en voz alta, quizás con ustedes que pensemos conjuntamente algunos desafíos de la democracia de este presente, podemos esbozar una línea de tiempo que nos permita pensar el ciclo que va de la dictadura militar hasta la actualidad, ¿no? Si uno ubicara, y no porque seamos estudiantes o docentes de historia, pero la perspectiva histórica es necesaria para cualquier problematización, no podemos sustraernos de una perspectiva histórica, aunque después nos detengamos en el presente, ¿no? Y tengamos que hacer una especie de lectura histórica del presente. Una línea de tiempo donde podemos ubicar la dictadura, los años 80, los años 90, el periodo que se abre, la crisis del 2001-2002 como acontecimiento bisagra, como un momento de crisis del tiempo, como señala Hartog para definir algunos periodos, el periodo 2003-2015 como décadas más de políticas de expansión del lugar del Estado, ¿no? Y el ciclo posterior al 2015, ¿no? El periodo, no quiero referirme solo a una periodización política, sino podría decir a décadas que tienen marcas comunes, ¿no? Donde es necesario mirarlas no solo desde la coyuntura local, nacional, sino viendo tendencias globales. No se trata, y aclaro, de hacer una historia lineal, que nunca es acumulativa. Quiero decir, cuando se dice se perdió la batalla cultural, hace 10 años se decía que se había ganado la batalla cultural. O sea, nunca hay una linealidad, es una ilusión mitificante creer que la historia acumula y siempre es progresiva, ya el mito del progreso se ha discutido muchísimo, y la historia ha dado evidencias de que no siempre hay procesos progresivos, sino también que hay procesos regresivos, que hay anacronismo, que hay momentos, ¿no? Los historiadores lo definen de distintas maneras, sino que lo que me interesa es situar transformaciones en al menos 3 series para mirar, y las voy a sintetizar en líneas de tiempo más largas. Una primera línea tiene que ver con la historia social y material del conocimiento, una segunda línea que tiene que ver con la historia del sistema educativo y de las alternativas educativas, y una tercera línea que tiene que ver con la historia de los medios y los sistemas y prácticas de comunicación. Distingo las 3, ¿no? Porque de alguna manera, lo retomo al final, estas historias breves que voy a condensar en algunas frases, muchas veces están reconstruidas en asignaturas diferentes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en historia de los medios vemos la transformación de acá a allá, ¿no? En historia, ¿no?, de la educación vemos las transformaciones del sistema educativo. En historia del conocimiento, o una sociología de la cultura, o una sociología histórica del conocimiento, vemos. Lo que interesa en todo caso es que de alguna manera en esta materia se intersectan elementos o dimensiones de análisis, acontecimientos, procesos, que podemos leer de estas distintas series, ¿no? Entonces, si uno tomara una determinada problemática en la que me voy a detener después, uno diría, situaría, ¿no?, acontecimientos, fenómenos, emergencias, etcétera, que corresponden a esas distintas líneas de tiempo que reconstruimos muchas veces en forma separada. Cuando digo historia social del conocimiento, retomo ahí una expresión de Peter Burke, un historiador norteamericano, para reconocer que hay una materialidad del conocimiento que sufre transformaciones. Cuando yo traigo los libros y evito usar la pantalla digital, la pantalla, con un PowerPoint o con una imagen, es un video, lo que fuere, ¿no?, invariablemente debemos reconocer la existencia de los celulares frente a la vieja fantasía que teníamos de tener computadoras conectadas a internet en las aulas. Mariana Landó está acá,
podría reconstruir esa historia de las tecnologías educativas y las promesas los deseos de cada época en términos de modernización tecnológica para las aulas universitarias, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Es decir, hay una materialidad que sufre transformaciones y por lo tanto también nuestro contacto con el conocimiento, los conocimientos de los sujetos sufre mutaciones de diverso tipo. Las prácticas también de lectura y escritura, como ha analizado últimamente Melina Curia. Diría, para sintetizar, del auge de la cultura impresa y de la cultura del libro como especie de baluarte de las ciencias sociales y las humanidades, a la informatización y digitalización del conocimiento que alcanza durante la pandemia una aceleración impresionante, ¿no? Ya casi nos movemos exclusivamente con materiales digitalizados, ¿no? De la cultura de la fotocopia, que perdura, pero cada vez menos, a los archivos digitales, a la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Vamos a situarla. De la quema de libros, y ahí voy a una coyuntura local, de la quema de libros de Udeva en el 82, Ani, en 1982, donde todos los libros de Centro Editor en América Latina, la dictadura los reunió en, no me acuerdo qué localidad de la provincia de Buenos Aires, trasladados con camiones para ser quemados, simbolizando los libros, ¿no? el mal subversivo, ¿no? de aquella tragedia de la dictadura, a la necesidad de resguardo del patrimonio digital, ¿no? Estamos hoy frente a los cambios de gobierno que anulan, eliminan páginas web, amenazan el patrimonio de información, de documentación, etcétera, que tenemos digitalizado, ¿no? Que los organismos, las políticas públicas, el canal Encuentro, podríamos poner distintos ejemplos, vayamos pensando, para reunir eso que está en juego hoy, ¿no? Ya no van por los libros, ya no están amenazados los libros, si bien hay un debate sobre la donación de los... ¿Quién quiere los libros? ¿Quién va a heredar los libros de mi biblioteca? Dice Daniel Mundo, docente también de esta facultad, preocupado, ¿no? Estos docentes que acumulamos libros durante mucho tiempo, ¿qué harán las nuevas generaciones con los libros? No está el problema ahí, sino, buena medida, en el terreno de las políticas, los organismos, las políticas, la protección de toda esa información y documentación digitalizada, ¿no? Donde el soporte ha sido las páginas web, etc. Ahí hay un tema para agendar como preocupación, ¿no? Cuando nuevas medidas, ¿no? generan, el portal Educar también, el portal Educar, Canal Encuentro, me acuerdo una página durante el macrismo vinculada con la justicia, que ahora no recuerdo el nombre, etcétera, eso, Infojus, etcétera, que es bueno, tenemos derecho a la información, a la documentación, al conocimiento, derecho abierto, acceso abierto, pero sin embargo no podemos ejercerlo porque esa información puede ser secuestrada, podríamos decir, puede ser prohibida, negada, eliminada. Bueno, primera línea, historia social y material del conocimiento. Segunda línea a recorrer, quizás, en un sentido, con un movimiento entre distintas temporalidades rápido. La historia del sistema educativo y de las alternativas pedagógicas, y recupero ahí un poco la expresión alternativas pedagógicas de Adriana Puigros, que siempre, en todas sus indagaciones, puso una mirada en el sistema educativo que llamábamos en el pasado formal. También las experiencias de educación popular se formalizan, distinciones que ya no tienen vigencia, pero el sistema educativo escolarizado, estatal, ¿no? Pero también en las alternativas pedagógicas, ¿no? Alternativas en el sentido de experiencias que pueden surgir dentro y fuera del sistema educativo, en sus bordes, en otros espacios, en la educación popular, los bachilleratos populares, ¿no? Donde muchos estudiantes de esta facultad han trabajado o trabajan como docentes, ¿no? Experiencias que surgen al calor de la crisis del 2001-2002 y que después se institucionalizan, pero al momento de surgir son experiencias alternativas, que surgen al calor de la crisis y que después, como es lógico, requieren salario para los docentes, espacio institucional, ¿no? Hay muchas de las historias a reconstruir,
y miradas en perspectiva histórica de experiencias que surgen en una instancia alternativa, ¿no? En la educación, en una fuera del sistema, y que pasan a sufrir de modo interesante un proceso de institucionalización. Por ejemplo, la escuela Isauro Arancibia, que trabaja con chicos de la calle, que tiene hoy, que empezó en un local de la CTA, siempre menciono esta experiencia por ser extraordinaria, empezó una maestra de educación de adultos en un local de la CTA en la avenida Belgrano, reuniendo pibes reclutados en Constitución, pibes de la calle, ¿no? Que es hoy una institución que tiene jardín, primaria, secundaria, y la pueden ver en Paseo Colón. El gran edificio, no sé si lo conocen, nombre de un maestro tucumano, Isauro Arancibia. Entonces, en esa mirada de la historia del sistema educativo y las alternativas pedagógicas, diría, ¿cómo hemos pasado de la distinción entre sistema educativo y educación popular, muy propia de los años 70, las reformas educativas de los años 90, en las políticas de Menem, para reconstruir? Mucho se escribió sobre las reformas educativas de los años 90, la Ley Federal de Educación, hoy que hay una especie de vuelta a revisar los años 90, de las nuevas legislaciones, la gran política legislativa del kirchnerismo en el sentido de la sanción de una ley de educación nacional y distintas leyes vinculadas con la educación, los procesos de privatización y mercantilización, la referencia hoy a los vouchers, que también nos retrotrae a los años 90, que estaba en discusión en aquel momento, y lo que Puigro llama del sistema educativo, de las demandas del derecho a la educación o de educación pública, al mercado mundial de negocios, ¿no? Mercado mundial de negocios en educación. Es decir, que en esa mirada de una línea de tiempo del sistema educativo, hoy tenemos que ver al mismo tiempo el sistema educativo localizado, situado, territorializado, con sus problemas, sus dificultades, etcétera, y el mercado mundial de negocios en educación, que va en otra escala, pero existe también, ¿no? Es decir, ahí quizás la noción de escalas de observación también es otra noción muy importante, ¿no? Es decir, vamos a mirar in situ la escuela de acá a la vuelta, que tiene tales problemáticas, que está en el barrio de Constitución, donde entran en juego determinadas experiencias, dificultades, proyectos, etcétera, pero al mismo tiempo, en esta misma ciudad, podemos ver cómo capitales internacionales pueden decidir invertir en redes de escuelas que son transfronterizas, que tienen que ver con una lógica más de negocios y de inversión de negocios en la educación, como un bien más de negocios, como un plan más de negocios, ¿no? La expresión plan de negocios es muy importante porque aparece mucho en los discursos de funcionarios públicos, por ejemplo, el gobierno, el anterior intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y una tercera línea, es decir, la educación puede ser un plan de negocios y puede también una política pública y también, o sea, necesitamos una mirada desigual y combinada, compleja, ¿no? Tercera línea, historia de los medios. Sigo con la idea de una perspectiva histórica. Ahora después voy a centrarme en el presente. Una perspectiva histórica vinculada con la historia de los medios y los sistemas y prácticas de la comunicación, ¿no? Medios tradicionales, comunicación alternativa, multimedios, emergente irrupción del cable, tan estudiado y problematizado en esta carrera, recuerdo a Aníbal Ford, Internet, redes sociales, multimedios, etcétera, ¿no? Menciono traigo este libro, que es un primer libro que sacamos en 1999, con algunas docentes de esta cátedra y docentes que ya no están, pero quiero mencionar en particular dos trabajos, ¿no?, ligados con esa discusión de entonces. Uno donde la idea era estudiar las representaciones sobre la educación en los medios, como por ejemplo la prensa gráfica, Diario Clarín, Diario La Nación, cuál era el discurso educativo de los años 90. Es decir, un tipo de investigación bastante común en aquel momento. Es decir, vamos a ver las representaciones sobre la educación en la comunicación, en los medios, en el cine, en el caso de Mariana. Y otro trabajo que daban lugar a tesinas de Graciela Schmidt, que no sé si terminó, dejó colgada, la perseguí bastante tiempo para que termine su tesina, cada tanto nos veíamos, y siempre tuvo temas
anticipatorios. En este caso estudiaba el caso Clarín, medios y educación, el caso Clarín, analizando de qué manera el diario, ¿no?, incorporaba para su legitimidad una agenda vinculada con la educación, generando una editorial, publicaciones especiales, suplementos, en un momento que abrió una batería de producciones, ¿no?, para captar de alguna manera, instalarse como un material, como multimedio, que ofrecía insumos para la docencia. Recuerdo haber sido invitada para dar una conferencia de la editorial que había sacado en su momento Clarín, que se llamaba Tinta Fresca, que surgió y desapareció. Bien, ¿qué quiero decir? Estudios sobre las representaciones de educación en los medios, y quiero plantear una pequeña escena para pensar de la redacción de prensa al periodismo digital, ¿no?, de algo que aparece en muchas de las biografías de gente vinculada con la comunicación y el periodismo, que es el recuerdo de las redacciones de prensa de los diarios hasta los años 90, diría, ¿no?, pensando en página 12, ¿no?, al periodismo digital, la segmentación de las audiencias, el nuevo periodismo, que Marcelo Figueras analizó muy bien en un artículo que recomiendo, muy ilustrativo de este momento, de los ministros de educación con jefe de prensa, con al menos un jefe de prensa, a los community managers y a la intervención directa de los ministros de educación en las redes, tema que estudia Mariana Bernal, su tesis doctoral. Es decir, ¿cómo pasamos de eso, ¿no?, del ministro de educación, que tenía alguien que los asesoraba en la prensa para comunicarse con los diarios, a el ministro de educación, o la ministra, buscamos el género, que interviene con asesoramiento directamente en las redes, ¿no? Ahí esa transformación de la comunicación pública en pocas décadas. Marco estas líneas de tiempo, ¿no?, para poder situarnos en ese conjunto de transformaciones, que si bien parecen un pasado lejano, ¿no?, me parece que es bastante interesante cada tanto reconstruirlas, ¿no?, para situar nuestros propios recorridos, por un lado, y situar este presente. Por eso quiero retomar algunas categorías de la teoría de la historia para leer el presente, y ahora me voy a detener aquí. Por un lado, la noción de tiempo presente, que toma Josefina Ludmer en un viejo trabajo que buscaba analizar un corpus literario de los años 90, donde ella definía el tiempo presente como una combinación y yuxtaposición de símbolos, signos y afectos de distintas temporalidades, pasado, presente y futuro. Es decir, la idea de que el tiempo presente tiene símbolos, signos y afectos que se mezclan, ¿no? Hay huellas de eso, símbolos, signos y afectos que en determinados momentos históricos se reactivan, ¿no? Por eso hay significantes que hay que prestarle atención, de distintas temporalidades, ¿no? Es decir, la idea de que no hay pasado, presente y futuro en una secuencia lineal, sino que hay distintas temporalidades en juego, en movimiento. Y otra definición, otra categoría que tiene algunas cuestiones similares, regímenes de historicidad de Hartog, un historiador francés, que pone el foco en las articulaciones entre pasado. Cuando las articulaciones entre pasado, presente y futuro dejan de ser obvias, ahora esto, después lo otro y después el futuro será así, en momentos de crisis del tiempo, ¿no? Es decir, que no se trata de aprender el tiempo, sino ver el desplazamiento de líneas de tiempo. ¿Qué quiero decir? La idea de que hay momentos de crisis del tiempo, uno fue el año 2001-2002, donde determinada coyuntura hizo mirar la década del 90 para atrás. ¿No? Generó una nueva conciencia sobre lo que había sucedido en una década cuando todo explotó, ¿no? Eso que venía sucediendo y no era visibilizado, ¿no?, de alguna manera en un momento de crisis del tiempo genera, digamos, una irrupción de una conciencia, de una experiencia, de una percepción de la crisis que no nace de cero y que genera un reajuste, un movimiento de las temporalidades diferente, con su impacto en las experiencias de vida, por supuesto. Hartog va a decir,
va a distinguir entre límites y umbrales, crisis del tiempo en los que se registran límites, pero hay umbrales que hay que poder ver, que hay que poder reconocer. Pensaba en la idea de umbral que está el umbral que está en la puerta, en el afuera de la casa, ¿no? El umbral donde uno se sienta, los umbrales como lugares donde hay una conexión entre el adentro y el afuera, ¿no? Pero abre o cierra, ¿no? Momentos de inflexión o de vuelco, dicen discordancias, etc. Y hay la otra noción que es la noción de escalas de observación que mencioné antes, es decir, que tenemos que poder mirar a esta altura de la historia, de las ciencias sociales, de nuestro recorrido en la carrera, de distintas escalas de análisis, micro, macro, es decir, que cualquier fenómeno que estudiemos necesariamente tenemos que poder movernos en distintas escalas, ¿no? Desde un pensamiento más complejo, ¿no? Desde poder mirar la pequeña escena donde muchas veces aparecen todos los elementos para comprender una situación general, una pequeña escena, a veces familiar, una conversación que uno detecta y ya algo se condensa ahí, hasta una escala de observación macro que nos permitan reconocer fenómenos geopolíticos, por ejemplo, etc. En esta mirada del tiempo presente quisiera situar aportes de 2 o 3 autores. Por un lado, la tesis de Marina Garcés, que es una filósofa que plantea que estamos, ¿no?, en esta mirada del presente, en tiempos anti-ilustrados, en tiempos de un analfabetismo ilustrado. Ella va a decir, sabemos todo pero no sabemos nada, es decir, estamos en un momento de acumulación de historia del conocimiento exponencial, podríamos decir, pero al mismo tiempo esa acumulación de saber implica también un no saber nada, porque las problemáticas que demandan, digamos, conocimiento son de una complejidad y vinculadas con el cambio ecológico, con el aumento de la desigualdad social, con la aceleración tecnológica, etcétera, que reclaman otro modo de relación con el saber. Replantear el vínculo entre saber y emancipación. Si el saber que hemos producido, compartimos, distribuimos, nos apropiamos, etcétera, nuestras bibliotecas, diríamos, están siendo apropiadas, recuperadas, valorizadas, son hoy una herramienta o no para intervenciones en el presente. Tiempos que va a decir Garcés de condición póstuma, de identidades defensivas, de credulidad voluntaria, ¿no? Bueno, cómo ahí hay una serie de cuestiones, va a postular la necesidad de una ilustración radical, es decir, volver a pensar la formación, volver a pensar el contacto con los saberes, ya no en un sentido abstracto y en términos de de un parámetro universal, sino desde una perspectiva situada y en relación que interpele las problemáticas de nuestra vida en común o del peligro de nuestra no vida en común. Y también las tesis de Eric Sadin. Eric Sadin, que seguramente es un autor que han leído en materias ligadas con informática y sociedad o en otras, que se detiene en particular en el impacto de la inteligencia artificial, de lo que va a llamar la humanidad aumentada, el hecho de estar en una era antropomórfica de la técnica, que pone en juego un conflicto de racionalidades. Tomo de alguna manera esa cuestión, la idea de que estamos ante un conflicto de racionalidades, la racionalidad tecnológica, robótica, ¿no?, de la inteligencia artificial, que provoca lo que Garcés va a denominar una inteligencia delegada. Estamos ante eso, ¿no? Estamos sin darnos cuenta ante esa experiencia que se va a acentuar, porque el uso de la inteligencia artificial se va generalizando, aunque no hablemos de eso, y una inteligencia humana que puede recurrir a la inteligencia artificial, entre otros dispositivos, pero al mismo tiempo con el riesgo de perder sus competencias, sus habilidades, su batalla cognitiva, ¿no?, su curiosidad intelectual, podríamos decir también, su capacidad de búsqueda, ¿no?, y de ejercicio de la libertad de pensamiento también. Entonces ahí, quizás también para recuperar a Flavia Costa, ¿no?, que en su reflexión sobre la pandemia destaca el hecho de que estamos en un momento de gran aceleración tecnológica, de tecnologías
de gran complejidad y altísimo riesgo, y donde ella sitúa, entre otras cosas, algo para pensar, que son los efectos de shock de virtualización, ¿no? La idea de que ya no solo la digitalización, sino la virtualización va desplazando, va generando nuevas formas de alienación, podríamos decir, tecnológica, a la que estamos todos sujetos, todos, ¿no? De adicción a los celulares, a ritmos, ¿no? Mentales que van siendo potenciados por esta experiencia tecnológica, que va, sin darnos cuenta, desplazando digamos, otras experiencias. Y doy un ejemplo cotidiano del viaje a la costa, a veces lo pienso, el viaje familiar a la costa, de la pareja joven con los niños, ¿no? Seguramente algunos de ustedes tienen esa experiencia, donde el celular, ¿no? El celular, que soy un objeto individual, ¿no? Ya no, digamos, usado solo por los adultos o compartido con los adultos con los niños, impide la visión del paisaje, ¿no? El juego común, los juegos que en los viajes en auto se producían para hacer pasar el tiempo, los juegos de palabras, de adivinanza, de esto, de lo otro, canciones, etc. Poder prestar atención cada tanto a lo que ella llama el shock de virtualización, la adicción tecnológica, etc., porque eso está ocurriendo hace rato, sin que percibamos el efecto de desplazamiento de otras experiencias, que son también experiencias de conocimiento, ¿no? De conocimiento, ¿no? La pandemia sí puso en un primer plano de una manera bastante interesante la conexión. Todos fuimos a ver la luna, salimos a conectarnos. No solo tuvimos una mayor conciencia ecológica a partir de la información sobre los incendios y los estragos que se estaban produciendo en el país, sino que al mismo tiempo la experiencia de encierro generó una revalorización del contacto con la naturaleza, con la luz, ¿no? Un nuevo registro de eso que no habíamos registrado antes del confinamiento vinculado con el COVID. Pero bueno, hay algunas cuestiones importantes a mirar y sobre todo para discutir cuando la idea de que el cambio educativo tiene que ver solo con una estrategia de modernización tecnológica encuentra su absoluto techo, ¿no? En cuanto a depositar ahí en el solucionismo tecnológico y en la modernización la llave de la democratización educativa, de la mejora de la educación. En este sentido, entonces, recupero también cómo reabrir la pregunta por el lugar del saber. Adriana Puigros, en un libro que publicó con ese título en el año 2003, El lugar del saber, después de haber pasado por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la Alianza, cuando todavía no era Ciencia y Técnica un ministerio, eso fue creado en el año 2007, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en plena lectura de la complejidad del año 2000, de la crisis de 2001-2002, ella se preguntaba, decía, habría una pregunta por el lugar del saber, es decir, en un contexto de crisis económica, de declinación industrial en la Argentina, ¿no? El cierre de las pequeñas y grandes fábricas de los años 90, de nuevo auge del modelo agroexportador que no demanda conocimiento agregado en el lenguaje que se utilizó con posterioridad, ¿no? ¿Qué hacer con los saberes? ¿No? Es decir, ¿cuál es el lugar para los saberes que adquirimos aquí, ¿no? En la universidad? ¿Cuál es el lugar de potenciación de los títulos universitarios? Es decir, los títulos universitarios que sabemos generar y que queremos que se generen, ¿no? Queremos la graduación universitaria, tienen sentido no solo por el propio deseo de conocimiento, sino el valor que esos títulos tienen como acreditación de un recorrido, de una experticia, de una preparación para desempeñarse en el mundo del trabajo, en el mundo de las profesiones. Es decir, ahí tenemos un tema, una pregunta que estuvo presente en aquel momento y que tiene vigencia hoy en un contexto, diría yo, de recesión planificada y de retracción económica y de retracción de la producción y por lo tanto del consumo y toda la cadena que se arma, ¿no?
donde también reabre la pregunta no solo por el ajuste universitario, sino en el sentido de nuestra formación. El para qué. Nos formamos, nos graduamos, ¿no? Nos acreditamos, tenemos un reconocimiento institucional de nuestros títulos, etc. ¿Para qué? Para desempeñarnos, ¿no? En el mundo del sector público, del sector privado, de las organizaciones, en un espectro amplio, como pasa con las carreras los graduados de la carrera de comunicación. El espectro de inserción es un espacio amplio, pero invariablemente que debe estar en movimiento, ¿no? Que implica, ¿no? Digamos, la relevancia muy importante en este sentido de las políticas. Cuando, en este sentido, digamos, en relación con esto, me gustaría abrir y revisitar algo que planteamos en el programa respecto del debate sobre el Estatuto del Conocimiento, ¿no? Es decir, reseñar brevemente que en estas últimas décadas, ¿no? Ha habido un debate sobre el Estatuto del Conocimiento, en tanto la crisis, lo que llamamos la crisis del tiempo, se podría cerrar, ¿no? No se ajusta a una coyuntura local en sentido restrictivo, sino que comprende, como decía antes, desplazamiento de temporalidades y reactiva símbolos, signos y afectos y puede habilitar sentido futuro. ¿Qué quiero decir? No cancelamos el futuro, podemos estar en momentos históricos de avance y retroceso, de límites y umbrales, pero, bueno, de qué manera también la crítica académica, la producción teórica, habilita pensar anticipaciones de futuro o ensayar futuros, imaginar futuros posibles. Cuando nosotros planteamos en la materia, ¿no? Nos planteamos mapear, presentar los debates en curso en aquel momento, pero que tienen vigencia hoy, sobre el Estatuto del Conocimiento, situamos dos líneas. Por un lado, las perspectivas globales de las políticas de Estado y de los organismos internacionales. Y ahora voy a reseñar algunas de las cuestiones centrales para recuperar ahí. Y en segundo lugar, las perspectivas vinculadas con la crítica académica, es decir, que en ambos casos, las perspectivas globales de la mirada de los organismos internacionales, la política de ciencia y técnica de las naciones, etcétera, etcétera, que tuvieron un desarrollo, digamos, muy importante, colocando el conocimiento como nueva fuerza productiva, clave en la competitividad de las naciones, crucial en la relación, por ejemplo, entre ciencia y técnica y desarrollo de los países, se produjo al mismo tiempo que en el campo académico crece la autorreflexividad o la reflexividad en general sobre el conocimiento. Es decir, hay una mirada que tenemos que mirar conjuntamente. Crecen las disciplinas, el campo académico, las disciplinas y subdisciplinas, crece, digamos, la reflexividad teórica, epistemológica, crítica sobre el conocimiento, al mismo tiempo que el conocimiento se coloca, un tipo de conocimiento, en un lugar clave en las agendas internacionales y nacionales y globales, ¿no? Es decir, cómo miramos las dos cosas al mismo, cómo problematizamos esta ecuación desde las dos perspectivas. De alguna manera en las materias, en esta carrera en particular, planificación de la comunicación, se ingresa de alguna manera con esta perspectiva más de las políticas, pero por otra parte la crítica académica ha puesto una reflexividad que también está presente en otras materias, en los desarrollos más teóricos del pensamiento feminista o de otras corrientes. Desde el punto de vista de las perspectivas globales y de los organismos internacionales, diría, bueno, ¿cómo hemos pasado de la tesis de la sociedad de la información, ¿no? Una tesis, digamos, que adquiere un particular auge durante los años 90, la idea que con la crisis del modelo industrial, con la caída del muro de Berlín, con ese auge de un capitalismo global, de hecho surge ahí la expresión capitalismo académico, el conocimiento, ¿no? Queda situado pensado como un bien productivo, ¿no? En un lugar clave en el desarrollo global y en el desarrollo de las naciones. Algunas de esas categorías, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, el riesgo que han tenido es una perspectiva homogeneizadora, más bien sistémica, ¿no? Una especie de significante pasivo que no siempre dio cuenta de las diferencias de contacto con el conocimiento, su desigual distribución, sus particularidades. Pero bueno, fueron categorías
bastante fuertes en los modos de leer el cambio global. Otro elemento quizás también para destacar es décadas después la expansión de las políticas de I, lo que se ha llamado de I+D, investigación más desarrollo, es decir, más investigación, la idea de que la producción de más investigación en los países y por eso el desarrollo de las políticas de ciencia y técnica, la creación de ministerios especializados, etcétera, etcétera, constituía una herramienta crucial en un mayor desarrollo de los países, con efectos no solo exportadores o de otro tipo, de transferencia de conocimiento, de cambio tecnológico, sino con un impacto inclusivo, ¿no? De desarrollos inclusivos, ¿no? Ahí tenemos otro momento. Y diría yo un tercer momento que conecta bastante con el presente, que es bueno, cómo de alguna manera también el mercado, ¿no? el mundo empresarial, también ha puesto bajo la figura de los trabajadores cognitivos estudiados por Berardi, ¿no? Autor que seguramente han leído también, o el cognotariado, etcétera, etcétera, es decir, cómo el componente conocimiento, en particular asociado a la cuestión digital, está presente en todo tipo de trabajo, ¿no? Muchos de los ejemplos que se plantean son los trabajadores de Rappi o de las apps, tanto esas experiencias como otras ligadas con la exigencia de determinadas competencias para moverse en el mundo del trabajo empresarial, ligadas con la comunicación, la flexibilidad, la capacidad para trabajar en equipo, es decir, cómo el mercado también coloca ahí, en otra clave, cuestiones ligadas con las competencias y habilidades blandas, ¿no? Dice el discurso empresarial, para pensar también la relación entre conocimiento y trabajo en un contexto de cambios asociados sea con el emprendedurismo, sea con la agencia de los sujetos para generarse el propio trabajo, etcétera, etcétera, tema que que es parte de algunas investigaciones recientes como la de Hernán Palermo y Ventrici, donde miran de alguna manera específicamente, investigan las transformaciones laborales de los trabajadores, de los repartidores que tuvieron un auge particular durante la pandemia. ¿Qué marcó con esto? Que el componente conocimiento está jugando en el discurso global, en el discurso de las naciones, con distinta orientación, vemos avances expansivos y avances regresivos, como el actual, ¿no? De ajuste, ¿no? De ofensiva contra las políticas de ciencia, de fuerte ofensiva, ¿no? Parecía débil hasta ahí, uno no creía demasiado, pero hay una fuerte ofensiva contra el sector ciencia y técnica, ¿no? Pensado el sector ciencia y técnica como un sector que también tiene una intervención pública, ¿no? Y que está asociado a un modelo de desarrollo más de carácter nacional, diría. Ahí tenemos, entonces, por un lado la tematización que las perspectivas de este tipo hacen de la cuestión del conocimiento, pero tenemos también la crítica académica, y quiero ir a eso. La crítica académica, que en las distintas corrientes que han tenido en las últimas décadas un desarrollo, un crecimiento muy importante en publicaciones, en un discurso especializado, en el desarrollo de disciplinas y subdisciplinas que se plasman en los planes de estudio. ¿Sí? ¿Por qué la reforma de los planes de estudio es una especie de batalla campal? ¿Por qué compleja? ¿Por qué? Porque en una matriz, grilla, no sé qué otra palabra usar, que es acotada por la cantidad de horas, etcétera, etcétera, ha habido investigación, ha habido gente que se forma en posgrado, en tal línea, en tal otra, líneas de investigación, etcétera. Entonces hay mucho volumen de conocimiento de todo tipo que se ha producido vía tesis de posgrado, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, investigaciones, publicaciones, artículos, más académicos en el sentido tradicional, menos tradicional, de divulgación, donde uno diría, si uno mirara el volumen de conocimiento y de saberes producidos, ¿no? Ha crecido significativamente con niveles de sofisticación teórica, analítica, en el punto de vista del lenguaje. La carrera de comunicación tiene mucho de eso, tiene mucha experiencia, ustedes la tienen en eso. Esto pasa especialmente con las humanidades y las ciencias sociales, lo que genera, ¿no?, las dificultades al momento de pasar de la investigación a la formación, de la investigación a la docencia, ¿no?, del estudio de determinadas problemáticas a su traducción, ¿no?, en una propuesta formativa asociada a la docencia. Entonces, bueno, marco eso para también
reconocer en el momento en el que estamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces ahí, entre esas corrientes, diría, de la crítica académica, lo llamo crítica académica para ubicar algunas corrientes en particular, voy a mencionar a 3 o 4, que acuñan categorías específicas para problematizar y para analizar y profundizar en la cuestión del conocimiento, ¿no? Es decir, que generan una reflexividad sobre el conocimiento que se produce, sobre los modos de leer y escribir, sobre los modos de trabajar con ese material que es el conocimiento. Por un lado, recordar ahí el importante aporte de Nery Richards del campo de los estudios culturales sobre la reflexión sobre la globalización académica, ¿no? Que es ya desde hace varios años, ¿no? Pero donde ella reconoce claramente que hay, digamos, también la globalización afectó la producción de conocimiento y hay academias centrales y academias periféricas. Academia en el sentido de lugares de producción de conocimiento. Entonces, esa desigualdad, esa asimetría de poder, de recursos, etcétera, incide, entre otras cosas, en el peso de las grandes editoriales globales, en los autores más referentes publicados por esas, y de mayor circulación publicados por esas editoriales, que sin embargo sabemos que en la Argentina puede coexistir con otro movimiento democratizador que se produce con las pequeñas editoriales, a contrapelo de toda crisis, ¿no? Es decir, esos dos movimientos. Pero lo que Nery Richards sí plantea no es lo mismo, ¿no?, la instalación de temas culturales o de otro tipo en la agenda del debate académico global por parte de las universidades norteamericanas que la capacidad de instalación de ciertos temas en esas agendas de debate global de las universidades latinoamericanas y de distintas universidades latinoamericanas, diría yo. También la desigualdad relacionada con la incapacidad de recursos para las traducciones, etcétera, etcétera. Segunda cuestión. También asociada a la globalización académica, 2 o 3 cosas más que recordar a Perla Aronson, que reflexionó muchísimo, profesora de esta facultad, de la carrera de Sociología, especialista en Sociología del Conocimiento, donde ella, lo mismo que Francisco Neistat, también profesor de la carrera de Ciencia Política, viendo las transformaciones de la educación superior de los años 90, en un momento de globalización global, de globalización universitaria, de avance de la idea de universidad corporativa, de avance del management, ¿no?, y el impacto y la ofensiva contra las universidades públicas. Bueno, cómo repensar la universidad frente a esas perspectivas sistémicas que piensan el mundo como una unidad de expansión de la educación superior global, ¿no? Cómo pensar la casa común, ¿no?, expresión que usan los movimientos católicos, religiosos, ¿no?, la casa común. Cómo cuidamos la casa común y cómo trabajamos en la casa común en un contexto global, ¿no? La teoría se torna vetusta, dice Perla Aronson, se pregunta en un momento, cuando el mercado de trabajo, los cambios globales están demandando otras cosas. ¿Cómo pensar, ¿no?, esa tensión entre demandas laborales que reclaman, digamos, otras cosas para la universidad, que la universidad debería hacer, con nuestras prácticas ligadas con la transmisión del conocimiento y un fuerte énfasis en el pensamiento crítico y la reflexión teórica, ¿no? ¿Cómo, ¿no?, generar una tensión y articulación entre una cosa y la otra, ¿no? Pensar el después o en el mientras tanto al mismo tiempo que las herramientas con las que trabajamos, que es la teoría, los textos, los autores, etc. Y también quiero mencionar especialmente a Federico Schuster. ¿Saben quién es Federico Schuster? Federico Schuster fue decano de esta facultad, un amigo muy querido. Esta facultad tiene su nombre. Y en un texto muy hermoso que se podría compartir en la materia, él decía, frente a este momento de globalización, como una cosa que había cambiado, es un poco el contexto 90, post-90, post-caída del muro de Berlín, plena expansión de la globalización, el mundo había cambiado, ¿no? Que en Argentina coincide con los gobiernos de Menem, pero bueno, mirarlo a nivel local y global, ¿no? Es decir, como decía Federico, es necesario mirar el peso del componente
individual en las identidades colectivas y el impacto del conocimiento y la reflexividad en lo político, ¿no? Es decir, la relación entre política y acción. Son dos cosas diferentes. Una, la tensión que había, crisis de las grandes identidades colectivistas, ¿no?, asociadas a los grandes movimientos ideológicos políticos del siglo XX, centralmente el pensamiento de izquierda, el marxismo, ¿no? Cómo se había pasado de una mayor atención al componente individual en las identidades colectivas. De esa reflexión, diría yo, a este individualismo tirano que hace referencia a Eric Sadin, del presente, ligado con la selfie, con el sí mismo, con el énfasis en el sí mismo, muy asociado al cambio tecnológico, bueno, podríamos hacer una conexión, ¿no? Un avance de la individualización. Entonces, bueno, ahí la globalización dispara muchos debates, diagnósticos, reflexiones muy interesantes. Segunda cuestión, la noción de otra categoría, experiencia del conocimiento. Ahí cómo el pensamiento feminista, a partir de la tesis sobre el conocimiento sexuado, de que toda experiencia de conocimiento está atravesada por el cuerpo, está localizada en el cuerpo, dicen algunas autoras. Cómo no es posible pensar en un conocimiento universal, sino que siempre hay dimensiones sexogenéricas puestas en juego en la producción de conocimiento. Cómo toda esa reflexividad ligada con la relación entre conocimiento y género habilita cosas extraordinarias, que es que se revisa la historia del arte para ver aquellas artistas, mujeres, cuyas obras quedaron clausuradas adentro de los, ¿cómo se llama?, de los museos, los lugares donde guardan las obras, los depósitos de los museos. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años? Tesis doctorales, menciono una en particular cuya autora no recuerdo, que arma una gran muestra, creo que es el título de la tesis, en el Museo de Bellas Artes, se llama El canon accidental. Si el canon del arte había estado dominado por artistas hombres, y por eso conocemos los nombres de todos los artistas hombres del impresionismo, del expresionismo, de toda la corriente de arte del siglo XX, ¿no?, el pensamiento feminista genera una movilización del patrimonio de los museos para ir a buscar aquellas obras que habían quedado guardaditas décadas, ¿no? Entonces hay una revisita de esas obras, de esas pintoras, reconstrucción de sus biografías y mostrar en una muestra sus obras. Entonces empezamos a ver que hay nombres de pintoras mujeres en las muestras. En una época las anotaba, ¿no? Muchas desconocidas, quizás conocemos solo algunas. Raquel Forner, por nombrar alguna, argentina. Digo, cómo esa mirada feminista del conocimiento también tiene impacto en el terreno académico, de manera notable, ¿no? O como académicas del campo de la literatura, bueno, la recuperación de las pioneras de la comunicación, ¿no? Autoras del campo de la literatura que van a buscar, ¿no?, esos libros, esas historias, esa producción literaria que no fue publicada o que fue publicada una vez y no se reeditó más, ¿no? Entonces, bueno, digo, para pensar esos efectos del pensamiento teórico feminista en la reflexión sobre el conocimiento, que impacta luego en ampliar, digamos, publicaciones, muestras, productos culturales de todo tipo, ¿no? Dos categorías más, ¿no?, cómo recuperar ahí de la crítica académica el concepto de geopolítica del conocimiento y de ecología de los saberes, dos categorías ligadas con los estudios decoloniales, Walter Mignolo, Ventura de Sousa Santos, entre otros autores, ¿no?, donde, digamos, sostienen esta idea de que el conocimiento nunca es abstracto, por más que leamos a Foucault como si fuera universal, o leamos a Bourdieu como si no estuviera detrás la Universidad Francesa de los años 60 y 70. Lo leemos, el pensamiento europeo, ¿no?, de alguna manera abstraído de sus condiciones de producción, de los fenómenos que estudia, ¿no? Entonces, bueno,
cómo esta tesis acerca de que el conocimiento nunca es abstracto, siempre está localizado, implica un lugar de enunciación, aunque la hegemonía o la legitimidad de cierto tipo de pensamiento puede hacer abstraer esas marcas de la coyuntura, de las instituciones, de la historia, de los acontecimientos, ¿no? Un poco como el discurso global de UNICEF, que borra las referencias. Había una tesis que había dirigido Aníbal Ford, Natalia Vinelli, sobre el discurso de UNICEF, el discurso global, ¿no? La idea que el discurso global, como decía Renato Ortiz, borra las particularidades locales. Su eficacia está en borrar las particularidades locales. Entonces el discurso de UNICEF, por ejemplo, como organismo internacional, borra la referencia a los contextos, a los territorios. Es un discurso sobre, digamos, la miseria infantil, la pobreza, pero que de alguna manera en su publicidad muchas veces neutraliza esa referencia, la torna abstracta en algún sentido. Borra el aquí y ahora. Bueno, entonces, digamos, cómo ahí la geopolítica del conocimiento, ¿no? Todo conocimiento tiene un tiempo-espacio, y al mismo tiempo la ecología de saberes como otro elemento muy importante. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la exclusiva legitimidad del conocimiento científico académico al reconocimiento de la legitimidad de distintos tipos de conocimiento, y que de alguna manera nuestra experiencia contemporánea trabaja, y también en el campo universitario, con una ecología de saberes, saberes populares, saberes expertos, académicos, profesionales, pero también saberes populares, saberes ancestrales, saberes de los pueblos originarios, cuya legitimidad ha sido cada vez más reconocida, ¿no?, por la crítica académica y también por el impacto en el terreno académico del papel de los movimientos sociales y de los movimientos populares, feministas, etcétera. No es solo de la academia hacia afuera, sino el impacto, y ahí la idea de universidad con fronteras porosas con el afuera, de los movimientos sociales, políticos, etcétera, sobre la discusión sobre el conocimiento académico, ¿no? Sobre los límites, podríamos decir, también del conocimiento académico, ¿no? Sobre su burocratización en algunos momentos, ¿no? Sobre su especie de desconexión de lo real en otras, ¿no? Sobre su estetización en algunas ocasiones, etc. Por último, ¿no?, diría el neopragmatismo, ¿no?, también en el sentido de cómo la pregunta por los usos del conocimiento, por los puntos de vista, por la relación entre el conocimiento y acción en el aquí y ahora, pasa a ser una perspectiva interesante a tener en cuenta, ¿no? La idea del uso, de que también el conocimiento es un material que puede ser usado para una intervención, usado para generar, ¿no? Una perspectiva que no es, que es pragmática en el sentido de performática, ¿no? En el sentido de que los conocimientos, de caja de herramientas, de los conocimientos como materiales disponibles que implican, ¿no?, también un trabajo en el hacer, un material que se usa para hacer algo, ¿no?, para intervenir, para generar determinadas situaciones. Bien, y para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, pero, bien. Podríamos decir en este despliegue que hay una proliferación, diría yo, en este mapeo, de saberes, lenguajes, escrituras, interpretaciones. Estamos ante, si uno mirara en perspectiva histórica y mirara también el tiempo presente, en un momento que ha sido de gran producción y creatividad, ¿no? Que esto ha tenido, como decía antes, impacto, ¿no?, y generado polémicas y controversias en el terreno de los debates curriculares, en el terreno muchas veces de las políticas, de las acciones de diverso tipo, de la creación de programas. Y diría que también, como otro rasgo, la existencia de escenarios favorables a la circulación, apropiación, creación de conocimientos, ¿no? Es decir, estaríamos en un sentido en escenarios favorables por el acceso tecnológico, por las posibilidades de democratización y circulación del conocimiento, al mismo tiempo que podemos estar ante escenarios no favorables, porque los modos de disciplinamiento, de
de búsqueda de deslegitimación de cierta, por ejemplo, en el debate sobre el conocimiento científico, las estrategias de deslegitimación pública son notables, o de otras estrategias, convierten ese escenario favorable, ¿no?, de lo que disponemos para y lo que tenemos a disponibilidad, a disposición, que es una expresión muy linda, ponerse en juego en escenarios no favorables en términos de cosmovisiones públicas que tienen también su alcance. Yo diría y ubicaría algunas controversias. Una primera, controversias actuales que tienen más que ver, diría yo, con la coyuntura. Diría, bueno, estamos a pensar el conocimiento como un bien público versus el conocimiento como una mercancía, ¿no? Ubicar entonces ahí los debates de acceso abierto que estudia Bárbara y digamos algunos de estos temas, ¿no? Estamos ante tendencias favorables al acceso abierto al conocimiento, por ejemplo en el campo científico, lo que significaron los canales, lo que significan aún los canales públicos, el canal Encuentro, Pacapá, pienso en el canal Encuentro en particular, ¿no? La idea de un acceso público a un material que puede ser de su origen, de una procedencia, del campo académico, universitario, etcétera, retrabajado de tal manera para un trabajo de divulgación, de circulación, en un más allá de la universidad, ¿no? Entonces ahí, una primera tensión importante. Segunda controversia, la idea experiencial del conocimiento, ¿no?, con todo el componente de libertad intelectual que podemos poner en juego en nuestra escala, no es la libertad, las pequeñas libertades de búsqueda, de lectura, de charlar con tal y de autoformarnos y formarnos con otros, versus el control disciplinador del conocimiento, que se expresa, por ejemplo, en la prohibición del lenguaje inclusivo, ¿no?, como normativa sistémica central, o las críticas al adoctrinamiento en las aulas, ¿no? Es decir, la calificación como adoctrinamiento de aquellas prácticas que están asociadas al pensamiento político, al debate intelectual, ¿no?, que por supuesto admiten la pluralidad de posiciones, ¿no?, porque es siempre un debate democrático, aunque haya posicionamientos y puntos de vista, en este caso de la docencia, y de los estudiantes también, por supuesto. Y algunas controversias recientes, que esperemos resistamos su cancelación, podría decir, ¿no? La relación entre conocimiento académico, científico y demandas sociales, ¿no? Ahí hay una cuestión muy importante en el marco de las políticas públicas, de los programas, cuando hay programas y políticas públicas activas, que tiene que ver con cómo se produce la relación entre ese conocimiento que se produce en un ámbito, que puede ser la universidad, el CONICET, en ámbitos, en las instituciones de formación, etcétera, y las demandas sociales, ¿no? ¿Cómo es ese link entre una cosa y la otra, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos. Algunos autores van a hablar de transferencia social del conocimiento, ¿no? La idea de que ese conocimiento, o de transposición didáctica, era una expresión que se usó mucho en educación. Cómo se produce esa traducción de saberes producidos en un espacio en otros ámbitos, en relación con demandas, o también en el espacio público ante determinadas coyunturas, ¿no? ¿Cuál es la función intelectual en el espacio público de académicos y académicas? Y acá voy a poner, o cómo es la modalidad de comunicación pública de los conocimientos, como otra cuestión importante en esta materia. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? El papel que durante la pandemia un científico de las duras, ¿no?, como Jorge Geffner, director de un laboratorio de la Facultad de Medicina, el papel que desempeñó en plena situación de la pandemia, yendo a distintos programas, ¿no?, de noticieros, y no solo C5N, sino a distintos programas, no sé si lo tienen presente, Jorge Geffner, con una capacidad didáctica de convertir su saber específico, científico, ¿no?, trabajo, director de laboratorio, producción de kit de vacuna, análisis, ¿no?,
trabajo de laboratorio, a una capacidad de comunicar y transmitir a la población de una manera ágil, sencilla, ¿no? Hacer ese trabajo de traducción, y ahí hay un trabajo de la comunicación, de una persona no profesional en la comunicación, pero que sin embargo, ¿no?, con la capacidad para, bueno, ahí función intelectual llamaríamos. Otro ejemplo, Alicia Stolkiner, especialista en psicología, en salud mental, ¿no?, con una actividad, ella voy a mencionar, si bien fue asesora del gobierno, su papel muy importante en Facebook, en las redes sociales. Un papel muy importante en Facebook, reflexionando constantemente sobre distintas cuestiones vinculadas con problemáticas de la salud mental, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que los lugares de intervención, digamos, son muy importantes, las competencias, ese trabajo, quiero situar nada más, esa función intelectual desempeñada por referentes que son del campo científico, universitario, etcétera, en otro ámbito. En este caso, en el espacio público, sea en las redes, los medios, donde fuera, los diarios, ¿no?, etcétera. Una cuestión, en la situación de la pandemia. Y quiero mencionar otra cuestión que tiene que ver con las demandas sociales y con la relación entre académicos, expertos y actores sociales, comunidades, activistas, etcétera. Y voy a dar algunas tiropistas. Una, la participación en una charla que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas con Juan Grabois y personas de exactas y de ciencia y técnica, de ciencias sociales, sobre todo exactas y de ciencias, y algunas personas de ciencias sociales que nos invitaron. En su reflexión, ¿qué le transmitió una reunión relativamente reciente a los que participamos de la reunión? Que había una preocupación porque había una dificultad de encontrar una respuesta, un aporte del saber experto, académico, universitario, a problemáticas muy puntuales que tenían vinculadas con los cartoneros, la economía social, etc. Ahí había demanda de conocimiento, de un conocimiento más experto, pero que al momento de solicitar ese conocimiento, esa conexión no se producía. Por ejemplo, ¿con qué materiales deberíamos construir las casas, las viviendas de no sé qué? Eran demandas bien puntuales, que demandaban un conocimiento que los movimientos sociales no tienen por qué tener. Entonces, bueno, digo ese tipo de situaciones, ¿no? Uno puede ver distintos tipos de problemáticas asociadas con la desigualdad, con las demandas sociales, etcétera, donde uno diría, ¿qué hacemos con todo lo que sabemos frente a esta situación? ¿No? Es tremendo. Primera cuestión. Y otra reflexión de otro referente que había trabajado en la Dirección de Agricultura Familiar, donde me transmitía la misma reflexión, ¿no?, en una reunión más social, la dificultad, habiendo ya salido de ese trabajo, porque eliminaron la Dirección de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, un organismo que eliminaron, y donde la dificultad que desde la gestión, es decir, ahí tenemos un trabajador del Estado a la cabeza de un programa público, la dificultad que había entre establecer que era la preocupación que tenía Freire también, entre los educadores populares, los alfabetizadores y los referentes que venían de la agronomía, de la idea de la extensión, ¿no?, que en los 70 era el debate sobre la extensión universitaria, que hoy hablamos en otra clave, ¿no?, que era cómo combinar, este subsecretario me comentaba, las dificultades que había entre personas en la gestión que procedían de movimientos sociales, que tenían otra experticia, de saberes ligados con el trabajo territorial, etcétera, y la necesidad de entrar en conexión con perfiles más académicos para poder llevar con éxito una política. Entonces ahí tenemos problemas pendientes que estuvieron presentes en el periodo anterior y que tienen vigencia, seguir reflexionando, que implica reflexionar sobre la interfaz entre el Estado, la universidad, la sociedad, el mercado, etcétera, ¿no? Es decir, cómo pensamos en esa serie de cuestiones. Bien, ¿qué tenemos
por delante, diría yo, no sé si por delante, ¿no? Pero como desafío, cómo abrevar en el reservorio de las ciencias sociales y las humanidades. Volvemos a nuestro terreno. En este terreno, en este campo, en el campo académico, científico, universitario, etcétera, el campo de las ciencias sociales y las humanidades ha estado muy atravesado por el debate sobre lo que en distintas actividades se ha denominado la crisis y la pregunta por el porvenir de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Ha habido distintos eventos que han puesto como título esta cuestión, es decir, frente a la crisis de la noción de humanidad, frente al cambio tecnológico, a la crisis entre la diferencia entre naturaleza y cultura, es decir, a los fundamentos de aquellas humanidades del siglo XIX, ¿no? O la pregunta por la utilidad o la inutilidad de las ciencias sociales. Yo escribí algunas cosas. Este evento, por ejemplo, realizado en el año titulado Las humanidades por venir, políticas y debates en el siglo XXI, publicado en el año 2022, por ahí, 2021, ya no me acuerdo exactamente la fecha, después les digo, ¿no? Una serie, digamos, un evento armado, ¿no? Con invitados, ¿no? Donde algunos referentes que ustedes pueden conocer, como Dora Barrancos, Mónica Cragnolini, una filósofa muy importante que estudia, problematiza la diferencia entre humanos y animales, ¿no? Gran tópico de discusión, que marcaba el positivismo fundante de las humanidades, una diferencia tajante. Eduardo Rinesi, Néstor García Canclini, un autor que ustedes han leído bastante, Roberto Gargarella, que ha discutido últimamente la inconstitucionalidad del DNU, etcétera. Mario Pecceni, que es representante del directorio del CONICET por las ciencias sociales. ¿Qué quiero decir? En este libro hay un debate que entran por distintas cuestiones, por distintos caminos, que pone en discusión la tradición de las humanidades y de las ciencias sociales frente a la nueva idea de humanidad aumentada, la idea de una humanidad tecnológica, la idea que es posible vivir aislado y vivir a través de las pantallas, la crisis de la distinción entre la naturaleza y la cultura, en la clave del positivismo del siglo XIX, la distinción entre humanos y animales, ¿no? Sobre lo cual tanto se ha escrito, que hoy es revisada por los filósofos, por los juristas, etc., ¿no? La idea de humanidad de los animales, ¿no? Es decir, que es un tópico presente en el debate contemporáneo. Es decir, cómo esas conceptualizaciones fundantes de las humanidades y de las ciencias sociales han entrado en crisis. Entonces, bueno, ¿cuál es su porvenir? ¿Por qué tenemos que insistir, digamos, en la vigencia de las humanidades y las ciencias sociales? Entonces, a mí me interesa ahí pensar que el reservorio, y lo leo un poquito, el reservorio de las ciencias sociales, que es plural, me voy a detener en las ciencias sociales, denso, proliferante, pesado, ¿no? Me pesaba la valijita con los libros, ¿no? También la idea que tiene esa herencia de la cultura impresa, de la publicación, de los libros, etc. En la imagen de las grandes bibliotecas de libros, ¿no? ¿Cómo abrir la pregunta, diría yo, por la apropiación? Frente a ese reservorio que muchas veces, diría yo, es cultivado a través de la investigación, es visitado obsesivamente y minuciosamente por aquellas personas que se dedican a la investigación en sentido más estricto. ¿Cómo hacemos en un mundo que ha cambiado, ¿no? Y con las experiencias de vida y los desempeños son diversos y heterogéneos, a conectarnos de qué maneras con algún aporte de ese reservorio, con el que tomamos contacto evidentemente a través de la formación y a través de la bibliografía y las lecturas que nos proponen, las materias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un recorrido que se produce en el marco de las carreras, ¿no? Recuerdo acá, y lo mencioné antes, la pregunta de Daniel Mundo en Facebook que decía, ¿qué harán mis hijas con esta biblioteca? ¿No? Es decir, la idea de la pregunta, ¿no? Y que creo que le cabe a muchos docentes de esta facultad, ¿no?
en general, de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en particular, ¿no? Las grandes bibliotecas, en tanto vivimos las distintas etapas, pre-internet, post-internet, entonces acumulamos biblioteca de libros, material, con esta materialidad del papel, y archivos digitales en aumento, porque la práctica de acumulación existe, entonces se acumula también los archivos digitales. La pregunta es entonces, diría yo, frente a esta proliferación hoy de bibliotecas digitales, de archivos digitales, que seguramente los escritorios de sus computadoras deben tener también, por la facilidad de accesibilidad ¿no? Y por también las prácticas de digitalización y circulación, ¿no? Entonces tenemos grandes supermercados finalmente, por momentos, así como Netflix es un gran supermercado, uno tiene que elegir, por momentos también estamos frente a eso en la formación universitaria, en la conexión y en la relación con el saber y el conocimiento, ¿no? Mezclando muchas veces, digamos, una combinación, diría yo, de productos de diverso tipo, lo cual no es malo en sí, porque uno podría decir nuestra formación tiene que alimentarse de material periodístico, de libros, de artículos, de textos de divulgación, de distinto tipo de saberes y materialidades y soportes, ¿no? Pero la pregunta es, de alguna manera, diría yo, frente a esta multiplicación de archivos digitales y la tendencia a la fragmentación, a su vez, ¿cómo? Y abro una pregunta que se conecta con una pregunta sobre las imágenes que escuché hace poco. ¿Habrá que volver al libro? No a los libros, como ambición de conocimiento irrepetible de las viejas generaciones. La vieja ambición ilustrada que también la generación de los 70 ha tenido, los grandes lectores, ¿no? Los grandes lectores con los que muchos de nosotros nos formamos, ¿no? Que no es mi generación, sino una generación anterior. ¿Habrá que volver a elegir un libro? No un poema, leer un poemario completo, un libro de poemas completo para entrar en la poética de un autor. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo salir del fragmento, que es la generalización del fragmento, algo así se decía en el 2001, del fragmento a la situación, ¿no? De la generalización del fragmento por las posibilidades de recorte, ¿no? De circulación fragmentaria del conocimiento y de tantas cosas, que inciden nuestras prácticas también después de escritura, de lectura y de escritura. Escribimos copiando fragmentos, también lo hacemos en el campo de los académicos y los docentes, también a veces avanzamos en esa lógica. A volver a poner el foco, a suspender eso que tiene que ver con nuestras reglas y costumbres actuales, instalar otra dinámica, ¿no? Estamos diría yo, entre los desafíos de la transmisión, ¿no? La necesidad de un relato, una narrativa también necesaria de la historia, de los campos de conocimiento, los contextos, las biografías, y los desafíos de la apropiación de esa transmisión, o a un mismo tiempo de las propias búsquedas y exploraciones. Es decir, son las dos cosas necesarias. En alguna época en la materia hablábamos mucho de las figuras de la transmisión, ¿no? La idea de la transmisión, que fue un tópico del debate teórico-filosófico bastante fuerte en determinado momento. Es decir, lo reemplazaría por la idea de, bueno, del lado de la docencia, ¿no? La necesidad de una narrativa, un relato, ubicar ciertas coordenadas, orientar ciertos recorridos, etcétera, pero del otro lado, del lado del estudiante, del lado nuestro cuando estamos en otra posición, ¿no? Cómo poner el foco en los procesos de apropiación, en qué estrategias tenemos, qué métodos nos damos, qué priorizamos, qué seleccionamos. Hay ahí un conjunto de decisiones que se juegan constantemente en la vida cotidiana. ¿Qué priorizamos ver y qué decidimos dejar de ver porque es banal, porque no tiene valor estético, ¿no? Es decir, que esa decisión que, como decía Laclau, interrumpe para lo político, interrumpe la deliberación y ese oscilar entre cosas diferentes y pone una potencia en nuestro propio acto intelectual, creador, etcétera, en nuestra búsqueda, ¿no? No importa dónde, en nuestra búsqueda. La pregunta es entonces,
cómo se construye conocimiento hoy, qué significados asume, cómo se fabrica, cómo lo compartimos y comunicamos, qué dilemas y desafíos tenemos en el espacio del aula, en la universidad pública, en las instituciones educativas en general. Que son desafíos diferentes, y ahí quiero cerrar un poco con la pandemia y los desafíos de la democracia, respecto de las generaciones anteriores, ¿no? En este libro, que se llama La Universidad como Espacio Biográfico, donde recorrí biografías académicas de distintos profesores y profesores de esta facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras, algunos docentes ya jubilados y algunos ya fallecidos de esta facultad, ¿no? Ahí uno podía reconocer en esa experiencia transitada entre los años 60 y hasta hace pocos años, un recorrido por distintos ciclos históricos y un modo de producción de conocimiento, donde el conocimiento y un rol muy importante como intelectuales públicos, ¿no? Es decir, no solo productores de conocimiento de las disciplinas, de bibliografía, mucha de la que forma parte de lo que ustedes leen, sino también donde el conocimiento fue un insumo para la intervención en el espacio público en distintas coyunturas históricas. Ese ciclo de la universidad, y ahí hay una hipótesis para mirar para adelante, y sobre todo a partir de la pandemia, uno podría decir que hay cierto ciclo de la universidad que cerró, que encontró su límite, y que estamos en el umbral de un nuevo ciclo en el cual están las huellas de la pandemia. Las huellas de la pandemia están en nuestras biografías, en la experiencia de la universidad, por el salto fuerte que se produjo a las plataformas digitales, a la virtualización del conocimiento, también al repliegue privado de la experiencia universitaria, que eso está y queda como huella en la experiencia social. Hay estudios que ya analizan bastante esto, con problemáticas de diverso tipo. Pero al mismo tiempo, y ahí están un poco los desafíos, estamos en un momento a la vez de límite, pero de ruptura y de transición. Es decir, ¿cómo pensamos esta transición? En una coyuntura política más general que tiene una complejidad particular. Un momento a la vez de continuidad y de discontinuidad histórica. Y voy a los desafíos de la democracia, dimos una discusión sobre este subtítulo. Por un lado, los desafíos vinculados con el derecho a la educación superior, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, que la consagración en discursos regionales, etcétera, sobre el derecho a la educación, la idea del acceso a la educación superior como derecho ha estado muy presente. Podríamos decir, hay un consenso en ese sentido, siempre relativo, en tanto el derecho a la educación implica, por un lado, garantías para el ejercicio de ese derecho, y al mismo tiempo está asociado a otros derechos, ¿no?, al derecho a la alimentación, al derecho a poder trasladarse, al trabajo, etcétera, como soporte de otros derechos, ¿no? Y en este momento podríamos decir, y un poco a partir de toda la presentación que hizo Larisa, tenemos una combinación, diría yo, para pensar, entre una universidad expandida pospandemia, expandida en el sentido que excede las fronteras situadas de la universidad espaciales, ¿no? Si las universidades están ubicadas no solo en un sistema universitario nacional, sino en un sistema universitario global, en una educación global superior cada vez más globalizada, pero también en una cultura visual digital, ¿no?, en un ecosistema visual digital, ¿no? Es decir, hay que mirarla en los tres niveles, ¿no? Entonces, esa universidad expandida post-pandemia es a la vez hoy una universidad amenazada de financiamiento, ¿no? Y quiero mencionar un umbral, un proyecto de ley, ahí hay un intento de puesta de un límite, ¿no?, de expansión y de garantización del derecho a la educación superior, que se tornará difícil de sostener. Ahora, un umbral. Se ha presentado un proyecto de ley que busca modificar artículos de la Ley de Economía del Conocimiento para que el monto de exención de impuestos que tiene Mercado Libre cubra los gastos de funcionamiento de la universidad. Maravilloso. Alguien hizo el cálculo de ese monto, ahí el valor de los datos, ¿no?, de los datos. Eso los economistas son muy buenos, ¿no? ¿Cuál es el dato importante que calcularon? El monto de exención de impuestos que tiene, de dinero, que
que tiene Mercado Libre, ¿no? Permitiría cubrir el funcionamiento de todas las universidades. O sea, límite político, umbral. Ahí hay un umbral para el debate legislativo, que es donde hay que dar buena parte de los debates. Segunda cuestión, frente a la expansión de la inteligencia artificial, otro desafío, como inteligencia delegada, como inteligencia que delegamos, que delegamos, que podemos delegar, y más aún las nuevas generaciones, más aún la experiencia de ustedes, ¿no? Ojo que hay ahí una delegación que puede ponerse en juego con mucha pérdida de experiencia, ¿no? De habilidades, de saberes, de entrenamiento, de preparación, autopreparación para distintas circunstancias también, ¿no? Frente a la expansión de la inteligencia artificial como inteligencia delegada, como dice Garcel, ¿qué anticipaciones pedagógicas construir? Y tomo ahí la categoría de Adriana Puigros, de uno de sus últimos libros. ¿Cómo generar anticipaciones pedagógicas? Si la inteligencia artificial viene para quedarse, ¿qué anticipaciones pedagógicas podemos construir? ¿Cómo podemos pensar nuevamente el aula, el espacio de formación, la relación con el conocimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo generamos una imaginación frente a ciertas tendencias que pueden desplazar, anular, ¿no? Generar un nuevo ciclo, en suma, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué recuperamos? La práctica de la escritura, recuperemos la práctica de la escritura. La práctica del hablar en voz alta, de la oralidad, que es tan importante, la atención al habla, donde uno aprende muchas cosas del pensamiento de todos los días, ¿no? Estar atención al escuchar, al ver, el ejercicio del mirar, la ciudad, lo que nos rodea, las obras de arte, etc. Las viejas prácticas modernistas, diríamos yo, de la cultura vanguardista. Democraticémoslas, ¿no? Las tenemos disponibles, son mucho menos elitistas que antes, todo depende, digamos, de las decisiones individuales y colectivas. Y por último, penúltimo, ante las políticas de recesión planificada y distribución regresiva, este es un diagnóstico, ¿no? que comparten todos los analistas económicos, favorables o no a las políticas en curso. Y analistas económicos de distinta orientación, tuve ocasión de leer varios suplementos económicos de diarios diferentes. ¿Cómo defender la formación universitaria? El valor de los títulos, lo mencioné antes, para inserciones laborales en el sector público, privado y en espacios sociales de diverso tipo. Si hay recesión, no tienen valor nuestros títulos. Si convalidamos la recesión planificada, el parate de todo, no hay proyecto para el valor de la formación y de los títulos que queremos alcanzar, los saberes que queremos acreditar, la formación que queremos validar. Entonces, una discusión va con otra, va con la otra, no es separada. Un deseo individual, familiar en muchos casos, ¿no? Que muchos de ustedes sean estudiantes de primera generación, como fui yo también, universitaria, etcétera, ¿no? Es decir, que ese sueño individual, familiar, que puede ser de pareja, ¿no? ¿Cómo se combina? Tiene su techo, si no pensamos al mismo tiempo colectivamente, en el desarrollo común más general. Va una cosa con la otra. Por último, bueno, cómo revalorizar un desafío, los conocimientos y saberes como parte de la caja de herramientas teóricas y políticas para pensar el presente y el futuro. Y bueno, y cómo, diría, renovar la democracia universitaria en un momento muy desafiado, ¿no? Es decir, en el sentido de, hace muchos años se denominaba a la universidad como una esfera pública ampliada, ¿no? La idea de que la universidad es también una esfera pública ampliada. Entonces, bueno, cómo la democracia universitaria, ese, digamos, pequeño parlamento que es nuestra universidad, esa pequeña república conflictiva, burocratizada a veces, alienada a otras, con identidades a veces un poco rígidas, etcétera, etcétera, pero de plena representación de todos los claustros, ¿no? Asume en un momento tan paradigmático y tan importante el valor de la universidad y la defensa de la universidad, ¿no? Bueno, aquí quedamos.